Hola, hoy nos metemos de lleno en el mundo a veces un poco lioso de la interacción digital. Hola, sí, un mundo complejo. Sabemos que los comentarios en sitios como YouTube pues son un espacio clave para debatir, ¿no? Pero, muchas veces también son un campo de batalla. Totalmente. Se ve de todo. Pues hoy tenemos sobre la mesa un estudio académico que me ha parecido muy interesante. Usa una técnica llamada minería de opinión Ajá. y la usa para analizar justo eso, el tono, la intención que hay detrás de las palabras que escribimos online. Suena potente, sí. La fuente es un estudio de caso publicado en la revista Commons. Se mete a fondo en miles de comentarios ¿Sobre qué tema? sobre un vídeo de YouTube acerca del educador brasileño Paulo Freire. Y ojo, analiza comentarios dejados durante 12 años. 12 años. Eso es un montón de datos. ¿De qué fechas hablamos? Pues de 2007 a 2019. Un periodo larguísimo. Entiendo. Y nuestro objetivo hoy es ver cómo este tipo de análisis puede sacar a la luz tendencias que a simple vista no se ven, ¿sabes? Ujú. La polarización o incluso lo que podrían ser campañas de desprestigio, bastante organizadas. Ya. Conectar lo digital con lo que pasa en la calle, digamos. Exacto. Ver si ese ruido digital tiene que ver con el contexto político que se vivía en Brasil en esos años. Vale, vamos a desgranar esto. Perfecto. Y para eso, como bien dices, es fundamental entender un poco el telón de fondo, ¿no? ¿Qué pasaba en Brasil entre 2007 y 2019? Eso es. Porque fue un periodo de cambios enormes, muchas tensiones, y Brasil ya de por sí es un país muy complejo, muy diverso. Entonces, ¿qué momentos clave de esa época, según lo que dice el estudio, deberíamos tener en mente para entender luego la tensión de los comentarios? Pues el estudio nos recuerda, de forma bastante neutral, varios hitos. Primero, los gobiernos de Lula da Silva y luego Dilma Rousseff, ambos del PT, del Partido de los Trabajadores. Ajá, Fueron años que empezaron con crecimiento económico, con políticas sociales importantes. como lo de salir del mapa del hambre de la FAO, ¿no? Exacto. Eso fue en 2014. Y también había muchas esperanzas puestas en los descubrimientos de petróleo, el presal, con promesas de invertir en educación, en salud. Y Lula acabó con mucha aprobación, si no recuerdo mal. Muchísima, sí. Pero esa etapa inicial, bueno, no duró para siempre. Claro, luego la cosa se complicó. Sí, la tensión fue subiendo. Empezaron a surgir problemas económicos ya con Dilma. Y esto es crucial para lo que vamos a ver. El estudio señala que empezaron campañas en los medios contra el PT. Y contra figuras asociadas como el propio Freire, ¿no? Calle. Sin duda. Las manifestaciones enormes de 2013 fueron un antes y un después. Luego la reelección de Dilma en 2014, que fue por muy poco margen. Y después vino la destitución. Sí, en 2016. Un proceso que el estudio apunta que algunos analistas califican de golpe institucional. Le siguió el gobierno de Michel Temer, que según el estudio, pues dio marcha atrás en algunas políticas sociales. Y en medio de todo ese lío, de ese descontento, pues surgen otras fuerzas políticas. Así es. El estudio habla del ascenso de un populismo de extrema derecha, muy activo en redes sociales, usando a menudo noticias falsas, las fake news. Y menciona a Bolsonaro, claro. Menciona a Jair Bolsonaro y también el apoyo que habría recibido del entorno de Steve Bannon. Fue una época también de líos judiciales, como el juicio a Lula que le impidió presentarse en 2018. Y luego salieron aquellas revelaciones de Intercept sobre la operación Lava Jato, ¿no? Que ponían en duda algunas cosas. Eso es, cuestionaron la imparcialidad de parte del proceso. Y el estudio también señala algo importante a nivel social, la vulnerabilidad a la manipulación. Si fíjate, relaciona esta polarización y las fake news con que una parte de la población tenía bajos índices de lectura crítica. Cita datos de un instituto, el ProLibro, O sea, poca costumbre de leer o analizar a fondo. algo así. Y mientras tanto, las redes sociales, WhatsApp, se convertían en la fuente principal de información para muchísima gente. Un canal directo, sin filtros muchas veces. Exacto. Y todo este caldo de cultivo es el escenario donde se analizan los comentarios del vídeo de Freire. Vale, contexto entendido. Ahora vamos al vídeo en sí. Ese vídeo de Paulo Freire, ¿qué tenía de especial? Pues mira, era un vídeo que subió en 2007 el propio autor del artículo a su canal personal. Ajá. Y mostraba un trozo, la primera parte de la última entrevista que dio Paulo Freire. Fue en abril de 1997, muy poquito antes de morir.
Hablamos de Freire, una figura gigante de la pedagogía, ¿eh? El autor de Pedagogía del oprimido, un libro clave. Clave, sí. Y en Brasil fue declarado patrono de la educación brasileña en 2012. O sea, un referente. Pero, como decías antes, también fue una figura controvertida y muy atacada, sobre todo en esos años de más polarización que cubre el estudio. Muchísimo. El propio artículo dice que llegaron a culparle, según los autores, sin ninguna base, de problemas educativos que venían de mucho antes en Brasil. Y ahí está la gran paradoja que destapa el estudio. Porque si tú mirabas el vídeo por encima, Parecía que gustaba. por los likes, Claro. tenía un 88% de me gusta, que eran como 1.700, y solo un 12% de no me gusta, unos 230. Parecía un vídeo valorado positivamente. Pero claro, luego rascas en los comentarios y la historia cambia. ¿Cómo lo hicieron? Aquí entra la famosa minería de opinión. Exacto. Usaron software, programas informáticos, en concreto el entorno estadístico R y un diccionario de palabras que se llama léxico afín. Un diccionario de palabras, sí. Bueno, es un léxico que asigna a cada palabra una puntuación, digamos, de sentimiento. Si es positiva o negativa. Lo adaptaron al portugués de Brasil, claro. Entiendo. Y con eso analizaron de forma automática la carga emocional, el tono de los 472 comentarios válidos que recogieron en esos 12 años. ¿Y cuál fue la primera sorpresa, el primer gran hallazgo? Pues fue bastante bestia. Encontraron un dominio aplastante de la negatividad. ¿Ah, sí? Sí. Más del 75% de las palabras que el sistema pudo clasificar en todos esos comentarios tenían una carga negativa. Más de 3/4 partes. O sea, la primera conclusión es esa. Un vídeo que parecía gustar por los likes, en realidad escondía una conversación súper tóxica. Una toxicidad enorme. Sí, casi invisible si solo miras los pulgares arriba. Y no hablamos de críticas constructivas, me imagino. Que va, para nada. El estudio da detalles, en una de sus figuras, la 4, de las palabras negativas más usadas. Idiota, merda, que bueno, es mierda, imbécil, burro, fraude, desgracia, que es como desgracia, infierno. Lenguaje muy duro, muy de ataque personal. Muy agresivo y descalificador, sí. El estudio incluso pone ejemplos concretos de comentarios en su tabla 1, que son telita. ¿Cómo cuáles? Pues mira, citan uno de 2017 que llega a decir: comunista bom e comunista morto. O sea, comunista bueno, comunista muerto. ¡Qué barbaridad! Y otro de 2019 que llama a Freire analfabeto disfrazado como analfabeto disfrazado. Inogento, que es asqueroso. Madre mía. La conclusión del análisis es muy clara. La gente que escribía eso no quería dialogar. Quería destruir la imagen de Freire. Punto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El segundo hallazgo clave, esta negatividad no era algo constante, ¿verdad? No pasaba siempre igual. Exacto. No era aleatoria. Seguía un patrón en el tiempo muy marcado. ¿A qué te refieres? Los gráficos que presenta el estudio, las figuras 8, 10 y 13, lo muestran súper claro. Hay picos de comentarios negativos. Picos. Sí, momentos en que se disparan. Y fíjate, esos picos coincidan de forma muy clara con los momentos políticos clave que comentábamos antes. A ver, ¿cuándo, por ejemplo? Pues mira, se intensifica la negatividad sobre 2011-2012, al inicio de la presidencia de Dilma. Luego en 2013, con las protestas. En 2014, con su reelección ajustada. Ajá. En 2015-2016, durante todo el proceso del impeachment, la destitución. Y sobre todo, muchísimo, en 2017 y 2018. Justo antes y durante la campaña electoral que ganó Bolsonaro. Exacto, en plena polarización preelectoral. La correlación es muy llamativa. O sea, que el análisis de los números, de las palabras, en los comentarios, funciona casi como un sismógrafo de la tensión política del país. Esa es la idea fuerte del estudio en este punto, sí. La conexión parece directa. Sugiere que el debate online, o bueno, en este caso el ataque online, estaba directamente enchufado a la confrontación política que se vivía fuera de Internet. Era un reflejo o incluso parte de ella. Y el tercer hallazgo va todavía un paso más allá. No solo es cuándo se atacaba, sino qué se decía y quiénes parecían estar moviendo los hilos. Justo. El análisis detectó que se repetían una y otra vez ciertos temas, ciertos nombres, muy ligados a la extrema derecha brasileña. ¿Nombres como cuáles? Pues destaca muchísimo la recurrencia del nombre de Olavo de Carvalho. ¿Quién es Olavo de Carvalho? El estudio lo describe como un personaje curioso, antiguo astrólogo que se reconvirtió en una especie de gurú filosófico y un influencer digital muy potente.
Lo consideran una figura inspiradora clave para la extrema derecha en Brasil. Ajá. Y mencionan su relación con Steve Bannon y la influencia que tuvo en nombrar ministros en el gobierno de Bolsonaro. El estudio también recoge algunas ideas bastante polémicas que se le atribuyen a Carballo, ¿no? Es importante decir que las contamos como parte de lo que dice el estudio sin posicionarnos nosotros. Sí, claro. El estudio le atribuye ideas como que el nazismo era de izquierdas, defender que la Tierra es plana, negar el cambio climático, ser antivacunas Vaya. o teorías de la conspiración variadas, como que hay un complot comunista global o que Adorno escribía las letras de los Beatles. Cosas así. ¿Y esto cómo se relaciona con los comentarios? ¿Aparecían estas ideas? No tanto las ideas en sí quizá, sino que la mención a Carballo y el uso de ciertos términos asociados a él y a ese espectro político eran constantes. Y aquí el estudio conecta con un concepto interesante, ¿Cuál? el de diccionarios metapolíticos, que toman de un filósofo Jason Stanley. Diccionarios metapolíticos. ¿Qué es eso? Se refiere al uso repetido, estratégico, de ciertas palabras o frases cargadas ideológicamente, como si fueran un código. ¿Por ejemplo? En el contexto de Brasil que analiza el estudio, pues términos como marxismo cultural, kit gay, Ah, sí, recuerdo esa fake news sobre supuestas materiales pro homosexualidad en las escuelas, que era mentira. esa misma. También bies ideológico, sesgo ideológico, foro de Sao Paulo, globalismo. Entiendo. La idea es que repetir estas etiquetas machaconadamente, aunque no tengan base, funciona como un martillo, ¿no? Va calando, creando enemigos imaginarios, dirigiendo el cabreo de la gente. Esa es la esencia, sí. El análisis sugiere que esta repetición de temas, de nombres, no era casual. Era parte de un patrón, de un argumentario. Vale, entonces el tercer gran punto es ese. La negatividad no solo estaba conectada en el tiempo con la política, sino que parecía seguir un guión concreto y apuntar a actores específicos, lo que sugiere más una campaña coordinada que opiniones sueltas. Exactamente. Esa es la conclusión a la que apunta el estudio. Entonces, juntando todo esto, ¿cuál es la interpretación global que hace el estudio? ¿Era odio espontáneo de la gente o era algo más organizado? Pues la interpretación del estudio se inclina claramente hacia lo segundo. No parecía una reacción espontánea y variada de usuarios individuales, Entonces, apuntaba más bien a una acción coordinada, a lo que califican como odiadores, los haters o trolls, o incluso, usando un término inspirado en Freire, opresores digitales o milicias digitales. milicias digitales. Suena fuerte. ¿Y cuál sería el objetivo de esas supuestas milicias? Según el estudio, el objetivo era muy claro: provocar, ofender, difamar y, al final, silenciar. Silenciar voces que consideraban disidentes o simplemente contrarias a su ideología. Crear un ambiente tan irrespirable que el debate normal sea imposible. Eso es. Hacerlo tóxico. Esto me recuerda a preocupaciones sobre Internet que ya vienen de lejos. El estudio cita a un tal Hoffman, que ya en los 90 avisaba de que la red podía ser un vehículo para el odio extremista. Sí, lo mencionan. Y también roza un concepto que da un poco de miedo, el de la banalidad del mal, de Hannah Arendt, pero aplicado a lo digital. ¿En qué sentido? La idea de que gente normal, corriente, puede tener comportamientos increíblemente violentos y deshumanizados online. Como si se pusieran una máscara. Exacto, amparados en el anonimato, en la distancia. Una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde digital. Y el estudio insiste en que la falta de pensamiento crítico, algo que, según dice el texto, los gobiernos autoritarios suelen intentar aplastar, es el terreno perfecto para que esta manipulación funcione. Y aquí viene lo que a mí me parece fascinante: cómo toda esta dinámica de manipulación digital conecta de una forma tan brutal con las ideas que el propio Paulo Freire escribió hace décadas. ¿Así? ¿Antes de Internet? Mucho antes. Pero él ya analizó los mecanismos de opresión y manipulación. ¿Y cómo conecta el estudio una cosa con la otra? Pues citan un trozo de La pedagogía del oprimido, que es clavadísimo. Dice algo así como: a través de la manipulación, las élites dominadoras intentan conformar progresivamente las masas a sus objetivos. Y cuanto más inmaduras sean las masas políticamente, tanto más fácilmente se dejan manipular. Ostras, ¿es verdad? Es como si describiera lo que ven en los comentarios. Estudio ve un paralelismo directo, sí, entre esa descripción de Freire y las estrategias que observaron en YouTube.
Es decir, que ven estas tácticas de desinformación y ataque en redes como una versión 2.0 de las viejas estrategias de manipulación de las élites que Freire ya denunciaba. Exactamente. Y lo atan también a la denuncia histórica de Freire y de otros autores brasileños que citan, como Jesse Souza, sobre la desigualdad brutal y lo que llaman la ignorancia planificada en Brasil, Ignorancia planificada. como una forma de control social. Fíjate, llegan a comparar esa resistencia a fomentar el pensamiento crítico con lo que se hacía en la esclavitud. Citan a Carl Sagan recordando que se prohibía enseñar a leer a los esclavos. Qué fuerte la comparación. Consideran que atacar a Freire y lo que representa es en el fondo atacar la idea misma de una educación que libere, que haga a la gente crítica. Vale, vamos a hacer una pequeña pausa para ordenar ideas. Este análisis tan detallado de 12 años de comentarios en un solo vídeo de YouTube sobre Freire, usando esta minería de opinión, Sí, ha sacado a la luz cosas muy potentes. Un mar de negatividad escondido detrás de los likes, picos de odio que van al compás de la tensión política y patrones que sugieren campañas coordinadas quizás por milicias digitales. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué significa todo esto? pues la conclusión principal a la que llega el estudio es que sí, que fue posible detectar con datos, con números, estos patrones de ataque coordinado contra Freire y sus ideas. Ajá. Y lo más gordo es que esta actividad se disparaba justo en momentos políticos clave. Para los autores esto apunta muy fuerte a que se usaron las plataformas digitales de forma deliberada. ¿Con qué fin? Que piensa distinto. Y esto nos deja ya para terminar con una reflexión final, ¿no? Algo que plantea el propio estudio al mirar los datos más recientes, hasta 2019. Sí, Vieron que aunque la negatividad parecía bajar un poquito al final, seguía siendo altísima. muy alta, sí. Y esto abre una pregunta que da un poco de vértigo, y que ya no es solo sobre Brasil. Si estas campañas de odio digital, que parecen tan organizadas y tan machaconas, pueden durar años, contra figuras históricas o ideas educativas clave, ¿qué nos dice eso sobre lo difícil que es luchar contra la desinformación y la polarización hoy en día, en todo el mundo digital? Es una pregunta clave, sí. ¿Cuán resistentes son estas dinámicas? Y quizás lo más importante para quien nos escucha, ¿cómo podemos nosotros, como personas que intentamos informarnos, que usamos Internet cada día, aprender a detectar estas corrientes subterráneas de manipulación? ¿Cómo navegamos por estos espacios sin caer en la trampa? Es el gran reto, sin duda. Desarrollar ese espíritu crítico que, irónicamente, tanto defendía Freire